Muy bien. Los saludamos a todos, hermanos. Bienvenidos. Y quien está detrás también que reciba bendiciones de este lugar. Lo que hacemos aquí es alabar y adorar su nombre. Hermano, hoy cambiamos de libro. Vamos a empezar un estudio, no sé cuántas semanas va a durar, de lo cual pido su paciencia, y va a ser el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí vamos a estar los domingos. Cuando haya alguna eventualidad, alguna cuestión especial, y estaremos yendo a otros lados. Tratamos de tener un equilibrio en lo que se enseña. Hay Nuevo y Antiguo Testamento, y lo vamos a ver pasar por cuánto tiempo nada más son 28 capítulos. No hay ninguna prisa. Por eso le decía que el canal tiene seccionados los estudios, hermano, por nombre. O sea, si alguien quiere ver completo Nehemías, si alguien quiere ver Evangelio de Juan, si alguien quiere ver Profetas, ahí está, y no está tirado a la de Tim Marín. Está por orden. Amén. Gracias por su entusiasmo. Bien, vamos al libro de los Hechos y le hemos titulado La Iglesia en Acción. Así se va a llamar para los hermanos que ponen en las redes los títulos. Se va a llamar La Iglesia en Acción. Y primero, hermano, siempre se ve una introducción. Cuando usted compra un libro, viene un prólogo, una introducción que te deja ver de qué se va a hablar. Entonces, hermano, le voy a dar la introducción, así que requiero de su paciencia. Y vamos a ver Hechos capítulo 1, versículos 1 al 5. Vamos a estar hoy por la tarde. Ahí anima a los hermanos. Estamos aquí entre semana, todos los días abrimos el lugar con la fe, hermano, de predicar, y que vengan personas. Si nos visita hoy por primera vez, olvidamos su nombre. ¿Cuál es? Noemí, bienvenida. Hágale ahí. Bienvenida. Oyó los cantos la semana pasada y hoy vino. Que lo que hacemos es predicar en nombre de Dios, alabarlo, conocerlo. Así que bienvenida. Al final no se le olvide volverle a dar un apretón de manos. Dice así, capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. 5, por favor. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a ver, hermano, un libro encantador. No sé, hermano, si usted es adicto a la lectura bíblica, o a lo mejor le gusta leer otras cosas, pero hermano, es un libro encantador. Y en cierto sentido, el libro de Hechos es muy importante dentro del Nuevo Testamento. Dicen los que saben que con los 4 evangelios, si no estuviera escrito lo demás, tendríamos, hermano, para conocer todo, la vida y la obra. Y el libro de los Hechos, hermano, viene a traer los testimonios de la iglesia naciente. Entonces, hermano, ¿qué cosas importantes están en el libro de los Hechos? Es el inicio de la iglesia de Cristo. Usted y yo, hermano, estamos aquí, y aquí aprendemos quiénes somos, qué hacemos y a dónde vamos. Entonces, ¿qué es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo es la amada del Cordero. La iglesia de Cristo, esta donde ustedes estamos, y todo aquel que adora al Señor Jesucristo, es la prometida del Señor Jesús, que va a matrimoniarse en el cielo con el hermoso novio llamado Jesucristo. Hechos es un libro histórico, está completamente, es verídico, y está lleno de testimonios impactantes del respaldo de Dios sobre sus siervos. Contiene, hermano, la pura verdad, simple de alguna manera, que si no contáramos con el libro de los Hechos, no tendríamos la información acerca de la iglesia primitiva, no tuviéramos esos testimonios. Y entonces tuviéramos, si no estuviera Hechos y solamente estuvieran las cartas, como las cartas del apóstol Pablo,
las de Juan, las del apóstol Pedro, sería, hermano, estaría incompleto. Entonces, el libro de los Hechos está entremezclado con las cartas del apóstol Pablo que vamos a ver en un tiempo. Diga: la iglesia en acción. La iglesia en acción. Usted, hermano, y yo, no sé si habrá alguien aquí, aparte de Anita y Fabiola, que les gusta escribir. Si hay alguien que aparte le guste guardar ciertos recuerdos y escribirlos, que no sea su teléfono o su Facebook, una libreta aparte. No sé si a usted le ha gustado guardar algunas cosas que podrían ser importantes para usted y su familia. Para escribir la historia, muchos lo hacen así: trazan el curso de los acontecimientos y lo van haciendo mes tras mes, semana tras semana, día tras día, y de repente, con el tiempo, hacen un documento. La otra forma sería que es cuando se abre una serie de ventanas, que es lo que vamos a ver, donde hay pequeños fragmentos importantes y decisivos. Entonces, hermano, en el libro de los Hechos hay muchos momentos importantes y decisivos, trascendentes, porque el Señor Jesucristo no inauguró como tal la iglesia. Es el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo se va al cielo y 50 días después, el Señor estuvo 40 días en la tierra, y 50 días después de la resurrección vino el Espíritu Santo, que es quien inaugura la iglesia donde usted y yo estamos parados. Porque si usted algún día, espero no sea así, si algún día usted perteneció a otro movimiento, a la religión popular, hermano, ellos tienen una historia inventada donde dicen que Pedro fue el primer que dice. Y cómo el Señor lo maltrata 2 veces, que le dice: apártate de mí, como Satanás. ¿Cómo le dirán ahorita ahí al payaso ese de la Argentina? Entonces, aquí en el libro de los Hechos vamos a ver personalidades relevantes y vamos a observar muchas situaciones, y, hermano, vamos a aprender ahí. El libro de los Hechos, hermano, está ocupando muchos fragmentos de diferentes congregaciones que Lucas trató de acomodar, hermano, de una manera que no nos damos cuenta. Y lo vamos a ver ahí, por eso hay que escudriñar. Entonces, hermano, este libro no habla de una manera exhaustiva de las vidas de los apóstoles. O sea, usted puede ver en los evangelios que Pedro se atrevió a hacer algo que muchos tal vez no harían, que llevó al Señor Jesús a que sanara a su suegra, ¿sí o no? Otro agarra y le dice: Señor, no te detengas, hay más trabajo allá afuera, y deja que sufra la vieja esa. Ay, yo no puedo hablar mucho. No se ve qué pasó con el apóstol Pablo ante Saulo, porque se cree que fue casado, que tuvo un hijo, y dice la historia no bíblica, que se encendió su casa y ahí muere. No trae nada exhaustivo. No se dedica a ver la vida de ellos de esa manera, y hace algo importante el libro de los Hechos, que los deja ver que no son los protagonistas. Y eso, hermano, es bien importante en la Biblia, que lo remarquemos, porque el protagonista de la palabra es el Señor Jesucristo. Amén. ¿Está ahí, hermano? Amén. Entonces, sería imposible que se redactara todo lo que fueron los primeros 50 años de la iglesia. Sería imposible hacer un documento. Si cada congregación, hermano, tiene una historia grande, decir, hermano, hace 10 años, hace 15, hace 20, hace 30, hace 40 años, hay congregaciones con muchos años y podrían hacer un libro de los testimonios de las cosas grandes que pasan en los lugares. Ahora imagine, hermano, que vamos a ver cómo se fue expandiendo el evangelio con hombres que estaban realmente entregados, y Dios lo estaba usando. Así que sería imposible. Ojo, la Biblia contiene lo más importante de lo que Dios quiere que sepamos. Por eso no se habla del noviazgo como muchos muchachos quisieran, que hubiera un apartado de ahí, cómo conseguir un buen partido. Inciso 1, Cruz Azuleño, de la Agrícola, aguanten, de la zona oriente. No lo hay. Diga: está lo más importante. ¿Qué está, hermano? Lo más importante. No lo hay.
Entonces, hermano, eso es interesante de ir descubriendo, de ir estudiando para ver eso. Entonces, le voy a dar un principio de una persona que estudia la Biblia. La Biblia no satisface la curiosidad humana. Oye, que dice que al final de los tiempos va a pasar esto. Pues sí dice, pero no dice como tú quisieras. Oye, y entonces, ¿cómo está aquí el asunto? ¿Si era un gran pez? ¿Si era una ballena? ¿Era un calamar? ¿Era un tiburón? ¿Qué era? Entonces, hermano, la Biblia ni satisface curiosidades de hombres, ni levanta hombres. Ahí dice que Noé se embriagó, ¿sí o no? Y se embriagó. Ahí dice que Abraham le faltó antes de ser el padre de la fe, le faltó. No se enojó cuando le dijo a su esposa, ahí está el lagar el fin de semana y me voy a largar a la casa de mi mamá. Y yo ni vi, ni supe nada. Ahí dice que no creyó, hermano, de inicio. Ahí dice así, no dice así, pero oyó la voz de su mujer, ahí dice así. Ahí dice que Moisés se enojó, sí. Ahí dice que tenía cositas, sí, cositas, sí. Ahí dice que David tenía muchas mujeres, sí. Ahí dice, hermano, lo que es. La Biblia no levanta hombres, ¿está de acuerdo? Si no, es que, ¿qué haríamos sin el apóstol Pablo? Si no hubiera ido ese, Dios levanta otro. Dicen, hermano, los que saben, que tal vez sería mucho mejor dejarle el nombre de Hechos del Espíritu Santo, que sería una manera más inteligente, ya que el personaje central del despertar de este libro lo trajo el Espíritu Santo. Vamos a ver ahí, hermano, el capítulo 1, o sea, ahorita lo vamos a ver en el transcurso del tiempo, que su instituible presencia se ve narrada y es la que le trae vida a la iglesia. O sea, usted y yo estamos aquí porque dicen Dios está ahí, sí, pero ¿quién está? Es el Espíritu Santo, quien lo trae, quien lo anima, hermano, quien lo levanta, hermano. Es el Espíritu Santo y el que dice, vine a la iglesia y luego dice, tenía ganas. No, Él pone el querer como el hacer. Usted llega, hermano, se dispone y Él lo llena de su presencia. Fíjese, hermano, aparte del apóstol Pablo, que es, vamos a decirlo ahí, el hombre más usado, lo vamos a descubrir por qué. Se mencionan 3 personajes que aparecen, hermano, aparte de esos. Vamos a ver los primeros personajes que habla en el libro de los Hechos. Capítulo 1, vamos a ir. Usted sabe que el Señor escogió 12. Judas se suicida. No ve el llamado en los evangelios, nunca aparece, no sé por qué no lo pusieron ahí, pero de que era llamado, era llamado. Y se quedan 11, más otros, y luego empiezan a protagonizar 3, y quien más se ve es el apóstol Pablo. Dice así, Hechos 1, versículos 12 en adelante. Después de que el Señor asciende a los cielos, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, o el monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde estaban, ahí están los discípulos Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. De estos, hermano, no se ven, ni hablan. No los oye hablar ni en los evangelios algunos, y en Hechos no los ven. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, vea todos los que estaban, y con María, la madre de Jesús. ¿Y hasta dónde estaban? ¿Y hasta dónde llegaron los hermanos? Ahí están los hermanos de ¿quién? Hasta el aposento alto. O sea, esos rebeldes no estuvieron en el ministerio. ¿Llegaron hasta cuándo? Hasta que el Señor resucitó. 15, por favor. En aquellos días Pedro se levantó en medio de sus hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Ahí está el inicio de la iglesia. Ahí están esos que empezaron y empieza a salir un hombre, y es Pedro, ni siquiera la mamá del Señor Jesús. Estos hermanos que están aquí son la base trascendente, son la base de algo trascendente que venía. Pero pasados unos años vino un ataque del enemigo por mano de Herodes,
porque de una forma intimidadora mataron a Jacob. Vamos a Hechos 12. La iglesia empieza a crecer. La iglesia aquí ya tenía miles. Usted puede ver que ahí en el capítulo 2 dice que se bautizaron como 3,000 personas. En el 4 dice que eran como 5,000. Y empezó a crecer la iglesia, ya hacía ruido. Y empezó el imperio romano a atacar la iglesia de Cristo. Hechos 12. Ya para ese entonces ya habían estado presos varios de ellos. Dice así versículo 1 y 2, Hechos 12. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para platicar con ellos y felicitarlos de que eran unas buenísimas personas y que no se metían con nadie. ¿Para qué? Para maltratarles. Ya con que te guarden, ya con eso tienes como para pensar que has hecho mal. ¿Y qué hizo el infeliz? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Usted se imagina esto ahorita si pasara, hermano? ¿Sería un escándalo internacional? A la iglesia le pasó. Eso lo vamos a ver con calma. Aquí está cómo manda a ejecutar a Santiago. Ya después muere horrible, ¿verdad, Herodes? Lo manda a matar a ¿cómo? Estos dan ataques. ¿Usted se imagina eso? Este atropello no era cosa menor. Hoy si dijeran, bueno, aquí en México ya ve que todo maquilla, ¿verdad? Pero si pasara en otro país donde la ley la hacen valer, si dijeran mataron a sacerdotes, a personas religiosas, se hace una noticia impresionante. Por otro lado, hermano, Juan el Boanerge aparece un poco más en la narración, que vamos a ver muy poco, pero nunca en estos 28 capítulos Juan hace uso de la palabra, o sea que no se le conoce una decisión importante. Él se ve que se dedica a las iglesias que ya vimos ya sus 3 cartas, y este libro nos da más información acerca del apóstol Pedro. O sea, en los evangelios sabemos que era pescador, que era hablador, o sea, hablaba mucho, que era explosivo. Ya que se llevaron al Señor, ¿qué hizo? Sacó la ¿qué? Rápido, sacó la, ¿cómo te sacar la fusca? Llegó al la coleta. ¿O quién llega aquí al culto y dice a la hermana Ana, le dejo mi cohete, ahorita venga? Era violento el Pedrito, pero vamos a ver algo importante, porque Pedro desaparece de la escena protagonista y el más visto del libro de los Hechos es el apóstol Pablo. Por eso se dice que es el hombre más usado del Nuevo Testamento, por lo que se ve. Cuando ya estudiamos los miércoles las cartas de Pedro, sus cartas llegaron lejos, hermano, todo Asia. Entonces, solamente que Hechos enfoca más al apóstol Pablo. Y dice la palabra, hermano, dice también que cuando se trataba de buscarle nombre a este tratado, o sea, quien lo escribe no le pone el libro de los Hechos, lo ponen otras personas, las que estaban traduciendo, y decían que entró en lista el nombre de Hechos de varones apostólicos. Entonces ya vimos Hechos del Espíritu Santo o Hechos de varones apostólicos. Entonces, hermano, no lo pusieron los que lo escribieron. Es como el libro de Samuel primero y segundo. Samuel muere en el primer libro, capítulo 17, y luego el segundo, ¿cómo le hace? Si se llama, ¿se da cuenta, hermano? Entonces, aquí esto está bien, es interesante ver esto. Entonces, aquí está que la iglesia primitiva, los hechos de la iglesia, aquí están, los vamos a ver, los vamos a tratar de interrelacionar con todas las cartas, vamos a tratar de hacerlo, pero siempre vamos a denotar esto, que estos hombres se dejaron usar por el Espíritu Santo. O sea, no vamos a exaltar y vamos a decir Pablo es esto, y Pablo, hasta los estudiamos, Pedro era esto, no, hermano. Ellos se dejaron usar por Dios y eran hombres tan comunes y corrientes como nosotros, que también se equivocaron. ¿Está ahí, hermano? Entonces, siempre vamos a dar la gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿cómo estaban pasando eventos? Yo no sé, hermano, si pudiéramos decir, como fue ese primer siglo, que pasaron eventos
sumamente poderosos de sanidades y milagros. Hoy hay mucho charlatán, hermano. Usted escucha, hay una campaña de sanidad y de repente alguien se les rajó. Y dicen que las campañas de sanidades que usted ve, las cruzadas que le llaman, muchos de ellos son charlatanes, porque dice que llegan con un camión aparte, que le pagan a personas para que usen muletas y sillas de ruedas. Pero lo que está aquí, hermano, es verídico. Si usted algún día ve un video de eso, de personas que dicen que reciben la vista, y no es cierto, porque hay quien analiza. O por ahí unos locos en África que según levantaron un muerto, y dice alguien que se dedica a cuando ya muere una persona, de la manera en que lo levanta, dice, ese no estaba muerto, dice, porque cuando alguien muere le ponen algodones en la nariz, en la boca y en otros lados, y ese que está ahí dice, no es cierto. Entonces, todos los milagros que están aquí, hermano, estos son verídicos. Los que usted ha visto, hermano, usted sabrá. Los que usted ha oído, usted sabrá. Pero aquí está aquí, hermano, esto lo creemos de una forma impresionante. ¿De qué tamaño estaban los milagros y las señales de ese tiempo? Tanto que la pura sombra de Pedro lo sanaba, hermano. Usted se imagina que usted hace una cosa de este lado y la sombra hace algo de esto. Mire, vamos a verlo. Capítulo 5 de Hechos. No es que Dios no haga, hermano. Sí, lo que pasa es que hay alguien que abusa de eso. Y ya de repente, hermano, se empieza a hacer un fraude. La misión de la iglesia es predicar la palabra. Podrán haber sanos, esos sanos un día se van a morir. Podrá haber resurrección de muertos y esos un día se van a morir. Lo más importante es la predicación de la palabra. ¿Por qué Dios permite que haya señales, hermano? Para demostrar que Él es Dios. Dice así, 5 de Hechos, versículo 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían, dice, ¿cómo, hermano? Muchas señales. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. No tenían donde reunirse. La iglesia, hermanos, se reunía en distintos lados. Está como allá donde dice la hermana Soco. A veces ponen los hermanos en un kiosco y a veces en un salón de usos múltiples, a veces en unas como tribunas, no sé qué sea ahí, pero ahí están el escuadrón de la muerte y ellos están ahí, los hermanos, están sufriendo. Dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo, ¿qué hacía? Y estos algo están haciendo y les reconocía. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número de hombres como de mujeres. 15, por favor. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Aquí te dicen, hermano, ¿quieres que oremos por ti? Sí, primero pon tu ofrenda. Y del tamaño de la ofrenda vamos a orar. Dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos. ¿Y qué dicen? Y todos eran sanados. Y luego cambiaron de tiempo y los mataron a ellos. Pero Dios permitió en un inicio así. ¿Hay muchos charlatanes? Sí, hermano. ¿Quién es el autor del libro? No aparece en el libro que diga yo lo escribí. Entonces, desde el principio siempre se ha creído que el que lo escribe es Lucas, el evangelista Lucas. El que escribe el evangelio de Lucas y Hechos, dicen los que saben, que si hubieran cambiado Juan a donde está Lucas y Lucas no está Juan, quedaría muy bien, pero no entendemos eso. Entonces, ¿qué se sabe de Lucas, hermano? Muy poco. Y esto está bien, porque Moisés, aunque escribe esos libros, lo que hace es borrarse, y eso está bien. Lucas hace lo mismo. Escribe el evangelio, escribe y se borra. Eso está maravilloso. Para que nadie protagonice, lo único grande es él. Miren, nada más aparece Lucas 3 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a ver Colosenses 4.
aquí, hermano, es diferente en la iglesia. En la iglesia uno debe estar borrado. El único grande es Él. No, si no fuera, ya dan los nombres, no. Si no fuera por tal y tal hermano, así no se da un testimonio. Aquí se dice gracias a Dios. ¿Quién oró? El que le había levantado de su lecho dice, la verdad ni quién es. Le preguntó, ¿quién es el Hijo de Dios? Y dijo, ¿quién es para yo creer? Dijo, soy yo. ¿Quién te sanó? No sé, dice, estaba allá adentro. El Señor les decía, si recibes la sanidad, ve, presenta la ofrenda y no digas nada. Siempre a darle la gloria a Dios. 3 veces aparece el nombre de Lucas en el Nuevo Testamento, 4:14, dice, ¿os saluda a quién? Lucas. El médico amado y Demas. Luego ese Demas abandona. Filemón, versículo 24. No aparece Lucas, hermano. Cierran esta pequeña epístola, mandan los saludos, versículo 24, ya está. Marcos, Aristarco, Demas, ¿y qué dice? Lucas. Mis colaboradores, borrado. O sea, en Hechos difícilmente vamos a encontrar el nombre de Lucas. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo está por entregar el equipo y testifica, le dice a Timoteo que se apure. Le dice el versículo 11, 2 Timoteo 4:11, dice, solo Lucas, ¿qué dice? Está conmigo. Toma Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Fíjese, hermano, algo que de estas referencias vemos, número 1, que el escritor llamado Lucas era médico. ¿Usted ha oído a hermanos que digan que Dios, que Dios desecha la ciencia? Si no lo dicen así, de alguna manera lo hacen ver. Entonces uno se pone a pensarse, ¿qué hace un médico en medio de la fe? Es la misericordia de Dios, hermano, que haya medicina. Si no hubiera medicina, habría, si así, ¿cuántos mueren? Entonces, ¿qué había en el grupo apostólico? ¿Qué, hermano? Médico. ¿Qué más vemos, hermano? Vemos que Lucas era de los más apreciados colaboradores y amigos del apóstol Pablo, porque en su último encarcelamiento, el apóstol Pablo, cuando lleguemos allá, él está arraigado en una casa. ¿Y sabe quién está dentro de esa casa? Lucas. ¿Usted se imagina eso, hermano? Que usted no puede salir ni a la esquina. No había brazaletes, porque dice, había un brazalete chido. Voy por mi helado allá con el Benito. Se metió Lucas a cuidarlo, porque estaba enfermo el apóstol Pablo. ¿Qué más vemos? Vemos que Lucas era gentil. Volvamos a Colosenses 4. Siempre es interesante, hermano, lo que esconde la palabra. Colosenses 4, dice el versículo 11. Del versículo 7 al 10, el apóstol Pablo está hablando de todos los judíos que le han ayudado. Del 11 en adelante habla de los gentiles. O sea, son 2 listas. Dice así el 11, dice, y Jesús, esta era otra persona, no era el Señor Jesús, y Jesús, llamado justo, que son los únicos, ¿de qué dice? De la circuncisión. Eso, los hebreos son los únicos que practican. Está dando una lista, la concluye ahí. Me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Y viene la segunda lista, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros con sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea,
y los que están en Hierápolis. 14, por favor. Os saluda Lucas, el médico amado. Ahí está, Lucas no era judío, era gentil. Según hermano, vemos aquí algo interesante. Toda la Biblia que está escrita, todo lo que está ahí, hermano, fue escrita por apóstoles y profetas. Y digamos, Samuel, Reyes y Crónicas fueron cronistas, pero todos fueron judíos. O sea, de toda la Biblia, el único gentil es Lucas, quien aporta 2 libros. Entonces dicen, hermanos, los que saben, que Lucas, cuando se trata de compartir el evangelio, él es quien mejor lo hace, por la manera en que coloca las escenas de su evangelio, como el Señor Jesucristo atendió a los gentiles. No como Pedro, que el Señor le dijo que primero estaban las ovejas perdidas de Israel, pero cuando iban al Señor los gentiles, el Señor los atendía. Está la mujer sirofenicia que le dijo que tenía una hija endemoniada. Nada dice así de sus hijos, ¿verdad? Yo tengo una hija endemoniada. Entonces llegan las abuelitas: tengo un hijo que está mal, no, está endemoniado. Y le dijo que primero las ovejas perdidas de Israel, pero al final le saca el milagro. Entonces, hermano, Lucas era médico. Dice así el estudio, vamos a Lucas 4, que en la manera de escribir, 4:35, a la hora de escribir, usted sabe que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y el idioma griego es muy amplio, o sea, una palabra tiene a veces más de 3 significados. Dice el versículo 35, 4:35. Dice: y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo, ¿qué dice ahí? Daño alguno. La versión original dice así, que le trajo el papá, y la palabra dice convulsiones, que es un término médico. Vamos ahora a Lucas 9, versículos 37. Dice así, dice: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: maestro, te ruego que veas a mi hijo, que es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. 39. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. El término convencional es como cuando hace alguien un reconocimiento. Está otro término. Usted ha oído al Señor Jesús que dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de, ¿qué dice? De una aguja. La terminación ahí habla de una aguja de sastre. Lucas pone la terminación de un médico cirujano. Entonces, hermanos, siempre cuando alguien escribe o cuando alguien da un testimonio, en este caso Lucas habla en los términos médicos, porque eso se te ocurre de una manera natural. Le voy a dar un ejemplo. Si usted algún día ha visto una entrevista, cuando hay un asunto legal, el que sabe y da el testimonio ocupa los términos de la profesión que ejerce. O sea, un abogado dice: lo vincularon a proceso, y el que no sabe dice: los amacizaron. El que no sabe dice: los atoraron. El que no sabe dice: los entambaron, los amachinaron y los llevaron a la sombra. El abogado dice: lo vincularon a proceso. Entonces, abogado, ya cuando lo ve peinado así todo para atrás, con un montón de gel, es abogado. Ahora fíjese, hermano, algo importante, que él hace algo que vamos a llamar la atención, que le dedica estos libros a un tal Teófilo. Vamos a Lucas 1. Yo ahorita le voy a explicar algo.
O sea, él escribe, hace una investigación. Mateo estuvo con el Señor, él vio los testimonios. El Evangelio de Marcos dice la historia que es el testimonio de Pedro, pero que Marcos lo apuntó, y que cuando acabó el Evangelio Marcos, Pedro lo firmó. O sea, el Evangelio de Marcos le pertenece los testimonios a Pedro, pero Lucas no estuvo con el Señor Jesús. O sea, Lucas investigó e hizo el Evangelio. O sea, ahí le va. Primero, hermanos, se escribió el Evangelio de Mateo y luego el de Marcos, y luego Lucas de ahí tomó e hizo una investigación. ¿Me están dando a entender? Por eso Juan se llama un evangelio diferente, porque ya estaban esos 3 evangelios y él se va por otro lado. ¿Vamos bien ahí? Entonces Lucas le escribe a un tal Teófilo, dice Lucas capítulo 1, dice el versículo 3. Dice, vamos desde el 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros ¿de qué? Vea cómo él está testificando que él no estuvo en la primera generación. Versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber encerrado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Dice que él las, ¿qué hermano? Las investigó. No estuvo porque otros decían nuestros ojos lo vieron. Aquí dice que él, ¿qué hermano? Investigó. Ahora vamos a Hechos 1. Lo que quiero resaltar ahí es que le escribe a un Teófilo. Y dice el versículo 1 del capítulo 1, dice: en el primer tratado, o sea, en el evangelio que hemos leído, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y aquí hay un problema, que no sabemos quién era el famosísimo Teófilo. Y aquí lo llama, en Lucas lo llama excelentísimo. O sea que se ve que no era aquí cualquiera. O sea, si tú tienes un amigo, un cuate, no le dices así: ya, ¿cuándo vamos a ir a los tacos? Porque ya se tardaron. Nunca he cortado una flor de tu jardín y ahora me sales con... Este título, hermano, es como si le dijera a alguien su excelencia. O sea, si usted va realmente, usted sabe que las oficinas de las embajadas, esas personas caminan con una seguridad impresionante y no te atienden así, están echados ahí. Llegan y le dicen señor embajador, por eso este nombre pesa. Entonces, este término, su excelencia, parece ser que se está dirigiendo a un dignatario romano de alto rango, pero ya sabe que uno le entra a la especulación santa. No, dígame. No hay alguien, hermano, para decir, es que hay una situación y ahí dice Teófilo. O sea, es la única parte en la escritura del Nuevo Testamento que se habla de Teófilo. Entonces, se cree que hay 3 posibilidades, y la primera es que Teófilo realmente no sea una persona, no un nombre propio, porque cuando la iglesia está ya en apogeo, hermano, y empieza a hacer ruido por las primeras predicaciones, donde a los primeros años ya había miles y miles de personas, se volvió peligroso ser cristiano, y entonces viene a ser como que un código. El nombre de Teófilo se parte en 2, teos, que quiere decir Dios. Por eso cuando alguien dice ateo es fuera de Dios. Entonces Teófilo es teos, y fileín, que quiere decir amar, o sea, amor de Dios, quiere decir ese nombre. Usted lo escucha y dice: ay, no, nada más conocido, don Teofilito. Bueno, Teófilo Cubillas. sácate de aquí, mugroso, Andovas, malvado. Entonces el significado es bonito. Cuando estábamos en la Pascua, dijo el hermano Robert, dijo: ¿cuántos le quieren poner a su hijo Barrabás? Ni Barrabás ni Judas, ¿verdad? Decía. Y los dos son significados bonitos. Judas es
alabanza. Y Barrabás dice, no, Barrabás. Teófilo no se oye también muy bonito como los que acaban en él. ¿Sí o no? Ahí está la piel. Entonces no, ya. Juanel adoptado. Ahora los productores de Televisa van buscando, gracias. Ay, papá, lo que son las redes sociales. O sea, cuando lo vean protagonizar. Ya, ¿cómo se llama la televisora que está allá en Estados Unidos? Univisión. Ya, fuera de la. O sea, que es posible que se usara este código donde se manejara este nombre, que quiere decir que estos escritos eran para alguien a quien Dios ama. ¿Está bien ahí? Sin mencionar el verdadero nombre. ¿Para qué, hermano? Para no comprometerle, porque la persecución estaba en un nivel alto, el que no conocemos. Tú en tu trabajo van a decir, este es cristianito, ni lo inviten, ni a los business, ni a las arregladas de las cantinas de las quincenas, ni a nada, porque este toma leche y llega temprano a su casa, y empiezan así con esa persecución. De ese tipo no. Si no, este es cristiano y si siguen así los vamos a matar. Ese tamaño estaba. Entonces, dicen, hermano, los apologetas, o sea, los que ya fueron al siglo II, el uno mataron a los apóstoles, vinieron los apologetas, que tenían que contrabandear los escritos, porque no había Biblias. Si alguien quería, en ese tiempo, el libro del profeta Isaías, costaba el año de un obrero. Usted dice, no gana mucho un obrero, pero si ahorita ponemos que un obrero está, vamos a pensar, 1,200, por 50 semanas son 60,000 pesos. A ver, cómprese un libro de 60,000 pesos. Trabaje un año. Entonces no había escritos. ¿Con qué se sostuvo la iglesia? Con la doctrina de los apóstoles, que ellos mandaban las cartas. Con eso se sostuvo, imagínense, hermano, esto, 3 siglos la iglesia, hermano, eso no es poquito. Por eso es que todas las cartas que ellos mandaron, todo esto andaba circulando hasta que yo no sé, hermano, qué pasó, que llegaron a un lugar indicado y dijeron, vamos a hacer la Biblia. ¿Está ahí, hermano? Número 2, si Teófilo era una persona real, entonces debió haber sido un dignatario alto romano, por el nombre. Entonces Lucas lo que hizo fue dedicarle estos 2 libros y mostrarle, hermano, que el cristianismo es una cosa maravillosa. Pensé que se iban a disparar los amigos. Cristianismo, hermano, es lo mejor que nos ha pasado en la vida, es haber conocido a Cristo. A lo mejor le gusta más el término evangélico, cristiano evangélico, para que le bajen, digan nacido de nuevo, con nombre nuevo en el cielo, ¿sí o no? Con casa nueva, todo nuevo, ya cuando hay que subirle el nivel. Entonces posiblemente que esto se lo mandó a esa persona que era alguien importante en Roma, para demostrar que los cristianos son buenas personas. Y entonces posiblemente lo que trataba Lucas es de con eso bajar a que no hubiera la persecución que hubo en la iglesia, porque los mataban, hermano. Ya vimos cómo mataron a Jacob. Entonces se imagina, hermano, que digan así, que ahora, hermano, lo agarró la poseluya y lo maten. Pero hay una tercera teoría que está más romántica, basada en esto. Ya vimos que Lucas era médico, y entonces compraban esclavos. Alguien compraba esclavos y los mandaban a estudiar, y entonces los hacían médicos, pero el médico era su esclavo. Y entonces se cree que tal vez algún adinerado compró a Lucas como médico, que estaba estudiado, y se lo llevó a su casa. De ahí viene la expresión de médico de cabecera. O sea, está ahí. Usted dice, tengo médico de cabecera, y usted lo anda buscando y no lo encuentra. Entonces se ha sugerido que posiblemente Lucas fue el médico del famoso Teófilo, y que a lo mejor cayó enfermo y se salvó gracias a la habilidad y fidelidad de Lucas, y en agradecimiento le concede la libertad
Y es cuando Lucas conoce a los apóstoles. De esto no hay nada fundamentado. Vaya a decir, ¿a dónde está? Le voy a decir, está en la tercera de los Efesios 4:7. O sea, se cree que en gratitud le entregaron la libertad a Lucas, cosa, hermano, que es de valor, y por eso él le escribe a ese Teófilo, quien es el benefactor. ¿Está ahí, hermano? Ya casi cerramos esto, yo los llamo ya casi. Siempre que se escribe un libro hay un propósito. O sea, ¿alguien puede escribir por ociosidad? Sí. Pero hay alguien que diga, no, yo voy a escribir para realizar esto. Cuando tú escribes un libro, pudiera haber tal vez varias razones. Lucas, hermano, cuando escribe Hechos, pudiera ser que una de sus razones, número uno, era presentar el cristianismo al gobierno romano. Ahorita se lo voy a enseñar en estas semanas. Cuando nosotros vamos leyendo, llega un momento en que se empieza a enfocar los escritos al juicio del apóstol Pablo. O sea, se sale de todo lo que está pasando en la iglesia y se empieza a enfocar a lo que le está pasando al apóstol Pablo. Entonces, algunos incisos, algunos versículos están demostrando que lo bien que trataron al apóstol Pablo en el juicio. O sea, los magistrados romanos lo trataron bien. Vamos a Hechos 13. O sea, pudiéramos encontrar que tenemos una buena obligación de orar por los gobiernos, aunque sean los peores. Los romanos, hermano, eran de lo peor, y los cristianos hablaban bien de ellos y los trataban bien. 13:12 dice de Hechos. Dice, y entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué le pasó a ese? Creyó. Usted se imagina predicar el evangelio y que alguno de nosotros, por lo que sea, por una situación difícil, ahora te toca predicarle a un juez alto, no el de la 44, o sea, está aquí atrás de Cabeza de Juárez, no de aquí de Nesa, no, sino de la Suprema Corte, hermano. ¿Tú te imaginas que ahora tú le predicas a alguien ahí? ¿Y qué dice, hermano? Vuelva a leer versículo 12. Creyó maravillado de la doctrina del Señor. Wow, qué manera de llevar el evangelio, ¿verdad? Hay otro que se llama Sergio Paulo, que también se ve que se convierte al cristianismo, dice Hechos 12 a 18. Hechos 18, versículo 12. Dice así, pero siendo Galión el procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, ¿qué dice? Yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. 16, ¿qué dice? Y los hechos del tribunal. Una cosa es que les pidieron de favor, ¿verdad? Entonces, miren, háganme el favor de retirarse. ¿Qué dice? Los echó del tribunal. Hay otro hermano que también se ve imparcial, capítulo 16 de Hechos. O sea, llegó el evangelio a esos lados que los vamos a ver de una manera efectiva, hermano. Necesitamos nosotros estar actualizados. Dice Hechos 16, dice el 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. 37. Pero Pablo les dijo,
Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viendo les rogaron, sacándole, les pidieron que salieran de la ciudad. 40, por favor. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Elías, y habiendo visto los hermanos, los consolaron y se fueron. Uno podría decir, ay, ¿cómo llegaron hasta allá? No, hermano, están predicando. Porque a veces decimos, hermano, vamos a ir a predicar, y dice, ¿a dónde? Afuera del hospital de Dios. Y de repente el Señor dice, sí, ahora los quiero adentro. Y usted dice, ¿cómo le hago para predicar adentro? Pues enfermo. No te dejan pasar. En la prisión es igual. Tú vas a la prisión, hermano, y tienes que hacer unas filas enormes. Y ahí están los hermanos predicándote, pero para adentro hay que estar adentro. Nadie dijo a ver. 19 de Hechos. A estos les está llegando el evangelio. Ya lo vamos a ver, hermano, cuando andemos hasta allá. Cómo es que Dios, hermano, los empieza a usar a los cristianos para llevarles el evangelio al peor imperio, hermano, para que vean la misericordia de Dios. Dice el 31. Dice, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, les enviaron recado rogándoles que, ¿qué, hermano? El apóstol Pablo iba al teatro y le dijeron que no fuera. O sea que había una buena amistad. Los de Éfeso igual. Había que presentar la palabra. Y eso se hace, hermano, de esa manera. Dios es estratégico. Por eso cuando usted ve que Dios tenía un Nehemías en el gobierno, que tenía un José, el loco ese del faraón, y que el del nombre bonito también estaba ahí trabajando en 3 gobiernos, y que ahora, hermano, el evangelio llega a aquellos que dan justicia, hermano. Por eso lo vamos